Detroit, la ciudad de las bocinas, la música y el sueño americano. Empezó siendo un asentamiento francés. Más tarde perteneció a Estados Unidos y comenzó a ser conocida por la fabricación de hornos y de puros. Hace 100 años fue apodada Motor City y en 1920 contaba con hasta 130 empresas de automóvil. In America, millions of people drive automobiles, big ones and little ones, shiny brand new models, shabby old ones. They crowd the streets with traffic. Most of the cars are built right here in Detroit or in one of the cities nearby. The big automobile factories are spread all over this sprawling city. The auto industry built Detroit, made it what it is today. Aquellos días de gloria quedan muy lejos. Desde finales de los 50 las fábricas han cerrado una tras otra. En 1906, Packard era la empresa de coches más moderna del mundo. Diseñada por el arquitecto alemán Albert Kahn, su estructura es de hormigón armado. La innovadora construcción de Kahn marcó una nueva era para la arquitectura industrial, al utilizar grandes espacios diáfanos con enormes sujeciones y mucha luz natural. En 1958 se fabricaron aquí los últimos coches. Mi nombre es Joseph Atraña y trabajé aquí durante 15 años. He trabajado en todos los edificios desde 1943 hasta 1958. It takes all kinds of workers to put an automobile together these days. They're assemblymen, motor builders, foundrymen, die makers, skilled, semi-skilled, and just plain unskilled. The work week is 40 hours, 5 days a week, 8 hours a day. Al otro lado de la calle estaban las demás fábricas. Hotmobile, también estaban Chrysler, allí la fundación, aunque había varias. Empecé a trabajar en aquel edificio. Me contrataron en la tercera planta, el departamento de proyectos. We've got new car models coming out every year, and that means new machines and tools to make them. Este se construyó hace años. 12 cilindros. El coche de los gángsters. ¿Qué coche tenía usted? Un Studebaker que fabricaba Packard. Las empresas se fusionaron y mi hermano y yo nos compramos un Studebaker. ¿Y por qué no se compró un Packard? Eran muy caros. Después de aquello, el negocio se fue apagando y la empresa cerró. Fui el último en abandonar el edificio. Estaba totalmente vacío. Se lo llevaron todo. Joe le muestra a su hija Mary dónde trabajaba. Es la primera vez que vuelve en más de 50 años. El tiempo le ha pasado factura al edificio, aunque sigue en pie. Joe asumió la primera tanda de despidos bastante bien. Buscó trabajo en varias empresas y lo encontró. En los años 50 aún se encontraba trabajo en Detroit. Thomas Williams también se vio obligado a buscar trabajo si quería tener una vida digna. Pero todo se complicó en los 70 y 80. El dinero dejó de salir de las fábricas como había sucedido hasta entonces. Había gente fuera que ganaba $37 por hora. Y eso ya no se ganaba trabajando en la fábrica.
Trabajé en la Ford en 1969 y después abrí aquel local de allí. ¿Cuándo fue? En 1980. Compré el bar y estuvo abierto un año. Después lo convertí en una tienda 24 horas de artículos de fiesta. Y así llevo 22 años. Por aquí ha pasado mucha gente y en aquel momento se ganaba dinero, pero las cosas han cambiado. Los coches dieron la fama a Detroit. Nombres como Packard, Studebaker, Chrysler, Ford, General Motors o Cadillac fueron como imanes que atraían gente en busca de trabajo y una vida mejor en Detroit. Llegaron miles, de América y de otros países, tanto blancos como negros. La población de Detroit aumentó de los años 20 a los 50. El florecer económico hizo que creciera una ciudad moderna y atractiva. En los años 50 era el hogar de unos 2 millones de personas. Tenía un teatro de la ópera, transporte público, parques y muchas opciones para el entretenimiento. Y una fe inquebrantable en el poder del capitalismo. A simple vista es como el resto de ciudades, pero la realidad es diferente. La competencia frente a los coches japoneses y europeos más baratos, la subida del crudo, la recesión y la crisis financiera de 2008 han obligado a cerrar cientos de fábricas en los últimos 50 años. Donde hubo 2 millones de habitantes, ahora son 700.000 y la mitad en paro. Da igual si Detroit fue el hogar de Ford, Chrysler y General Motors. Hoy proporciona servicios básicos como mantenimiento de parques o iluminación urbana gracias a donaciones privadas. Se acabó el sueño americano. Una tanda de despidos tras otra. Hoy, la mayoría de las fábricas están vacías. El artista Scott Hawking vive en Detroit y le fascinan los edificios abandonados como la planta del Fisher Body Plant 21. Diseñado también por Albert Kahn y donde se fabricaron tantos modelos de coches famosos, fue abandonado en 1990. La mayoría no se preocupa de estos edificios, pero algunos propietarios sí han contratado vigilancia por posibles intrusos. Allí está el vigilante. Vamos a preguntarle. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Bien, ¿es usted el vigilante del edificio? Sí. Está en venta, ¿verdad? Sí. ¿Y han tenido alguna oferta? No ha venido nadie. ¿En serio? Pero sé que están tratando de rehabilitar este de aquí. Creo que quieren hacer un almacén o... Eso es mentira. ¿Es mentira? Pero llevan años diciéndolo. Y tienen el edificio protegido. No sé qué pretenden hacer, solo soy el vigilante. Lo vigilas desde este lado. Vale. Muchas gracias. Antes era una zona de fácil acceso. Y yo vivía a 2 minutos de aquí. Pero ahora, ese señor con el que hemos hablado vigila el edificio desde ahí. Pero para él, llega a ser un engaño también. No se habla claro sobre qué harán con él, qué construirán. Y el mayor avance en 20 años ha sido abrir el aparcamiento trasero para los coches de la policía de Detroit. Un ejemplo que confirma el abandono del edificio es que construyeron una verja para que los intrusos no tuvieran acceso al aparcamiento. Es demasiado caro destruirlo, porque es hormigón armado. Y arreglarlo es más caro aún. Así que lo más barato es dejarlo así. Las casas y edificios donde vivían cientos, miles de ellos, ahora están vacíos, aguardando el futuro. Un futuro que nadie sabe cuándo llegará o si lo hará. En mi opinión, esta llegó a ser durante un tiempo una de las peores zonas de Detroit.
Aquí vivían familias con hijos. Recuerdo venir por aquí y los niños, al verte pasar, salían de los edificios y acudían en grupos de 10 o 15 y te rodeaban. Y te quitaban la bicicleta. El dinero. La cartera, todo lo que tuvieses. Da la vuelta. Más tarde pusieron esa valla y a los 2 días los pandilleros se la llevaron. ¿Qué? Es ridículo. Todo eso es dinero. Mira, allí hay unos cuantos. Oh, sí. Cogedla, chicos. Lleváosla. Fábricas abandonadas que son pura expresión del arte. Teatros convertidos en aparcamientos. Edificios sin ningún futuro a punto de derruirse. Ninguna ley obliga a demolerlos, a reciclar sus materiales o a rescatar el terreno. Construido en 1913, la estación central de Michigan fue la primera ruina en mitad de Detroit, pero fue más una víctima del auge que del declive de la ciudad. El número de pasajeros cayó en picado a finales de los 50, cuando los coches dominaron el transporte. La mayoría de las estaciones cerraron en 1967 y así estuvieron los 20 años siguientes. Durante el apogeo partían a diario 200 trenes en los que viajaban unas 4.000 personas. Hoy, una enorme ruina se levanta como emblema de la ambivalencia del progreso. Lo que benefició a la industria del automóvil acabó con la estación central, dejando en el olvido su enorme vestíbulo, restaurantes, tiendas y oficinas. Esta es una ciudad moderna y fue un gran avance que todo el mundo dispusiera de un coche. Pero el tener una estación de tren da cierto sentido de civismo y es otra opción además del coche. Recuerdo que cuando era niño, mi madre me traía a mirar los escaparates, sobre todo en Navidad. ¿Y para qué? Porque los escaparates estaban llenos de juguetes y era divertido ver todo eso. Hoy, el 80% de la población de Detroit son afroamericanos. La raza negra vino del sur en la primera mitad del siglo XX, atraída por un trabajo prometedor y la poca discriminación. Sus hijos lucharon frente a los despidos masivos y el paro. Y ahora sus nietos y bisnietos, jóvenes afroamericanos como Torrey y Davon, tratan de construir una vida a pesar de las dificultades que presenta el legado recibido. Hola, mamá. Hola, papá. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Ven, dame un beso. ¿Cómo estás? Soy Torrey. Él es Torrey. Hola, Torrey. Encantada de conocerte. Le estaba contando a Torrey que trabajabas en la General Motors. Así es, durante 41 años. ¿41 años? ¿Y cómo era? Era duro, pero compensaba porque me encantaba. Entré en el departamento de producción y después con las placas de acero. Cuando me jubilé, me compensaron. Yo me crié en Luisiana y mi marido es de Detroit. Él nació y se crió aquí. Mi mujer vio esta casa en venta en 1962. Y dije, yo quiero esa casa. Y me dijo, ¿esa casa? Y le dije, esa casa. Y dijo, de acuerdo. Siempre consigue lo que se propone. Solo tiene que pedir o mirar y lo tiene. Y le compré la casa. Motown progresó y cuando se hizo más grande todos los jóvenes vinieron queriendo cantar todo el día. Pronto haremos 58 años de casados. Vaya, toda una vida. Y en 58 años nunca nos hemos separado. Nos hemos querido mucho y hemos hecho todo el uno por el otro. Y una vez al mes toda la familia nos reunimos para cenar. Por eso es una familia. Y creo que por eso Davon se ha criado bien. Porque ha podido conocer qué hacía su abuelo cuando no estaba su padre.
Le he contado cómo criaste a 4 hijas. A mí, a mis hermanos y primos, porque los tíos no estaban. Le he hablado de cómo me has enseñado a criar a mi hijo, mientras mi padre entraba y salía de la cárcel. Tú has estado siempre. Por eso, le he dicho que tú eres mi padre. A menudo son los abuelos los que crían a sus nietos en vez de los padres. Supone algo de descontrol. Porque, ¿qué ha ocurrido entre su generación y la mía? Dinero rápido. Sí. Dinero rápido. Sí, eso. Todo el mundo quiere dinero rápido y fácil. Como decía, el caballo llegó al barrio. ¿Sabes qué es el caballo? El crack. Exacto, cocaína. Eso es lo que pasó. Cuando esos llegaron al vecindario, todo se derrumbó. Así comenzó la era del crack. Y además se empezó a pensar, ¿de qué sirve casarse? Conseguían de todo sin necesidad de casarse. Comenzaron los despidos y los jóvenes iban a la cárcel en vez de a la universidad. Todo aquello rompió el ciclo. En vez de seguir el camino que me enseñaron mis abuelos, mis tías y mi madre, que me criaron en la iglesia, yo quería ser como el resto del barrio. Quería lo que estaba de moda y empecé a fiarme de los que me decían cómo tenía que actuar. Era egoísta, y si me hacías algo te lo devolvería y te guardaría rencor siempre. Cuando llegó el momento y supe que tenía que hacer algo, disparé a una persona. Me pasé 4 años y medio en la cárcel por escuchar a quien no debía y no hacer caso a mi familia. A Davon aún le queda mucho camino. El crack y la cocaína invadieron las calles de Detroit en los 80. Algo catastrófico para la comunidad y que acabó con toda una generación de padres afroamericanos. Algunos se hicieron ricos, pero la mayoría están muertos en la cárcel o en la calle tratando de sobrevivir. Fue una auténtica epidemia de la que quedan restos devastadores. En 1943, la fábrica fue el lugar para huelgas masivas de hasta 25.000 trabajadores blancos que protestaban contra el hecho de trabajar junto a empleados de raza negra. La tensión acabó en los desórdenes raciales ocurridos ese mismo año, que se saldaron con 34 muertos, 25 de ellos negros. Varias generaciones, muchas de ellas de raza negra, aún luchan por un hueco en la sociedad. Industrias Goodwill desarrolla sin ánimo de lucro un programa especial que enseña las claves para una calidad de vida a jóvenes negros que han estado en la cárcel o para aquellos que necesitan cambiar su rumbo. Y la mayoría lo consiguen. Hay un 98% de éxito. Muy bien, señores. Hoy hablaremos del carácter. Vamos a saber qué es el carácter y qué significa para nosotros. Actitud. ¿Y qué más? Racismo. Confianza. Sinceridad. Integridad. ¿Integridad? Respeto. ¿Quién dijo respeto? ¿Y la falta de respeto pensáis que no es solo hacia otras personas, sino también hacia vosotros? Sí. No podréis respetar si no os respetáis a vosotros mismos. Ya hemos visto algunas cosas positivas. Hablemos del mal carácter, de la parte negativa del carácter. ¿Alguien lo quiere compartir? Fui un mentiroso. Decía que iba a la escuela, pero me escapaba todos los días, incluso la semana. Mi madre estaba muy enferma. Me llamaron diciendo que le quedaba una semana de vida y yo estaba con ella. ¿Con tu novia? Sí, pero no fui para estar al lado de mi madre. Quise hacerlo después, pero ya era tarde.
Era más importante mi novia que mi madre. Y yo te pregunto, ¿tu madre murió? Sí. ¿Has logrado perdonarte? No. ¿Y qué vas a hacer para perdonarte? Porque sabes que es la misión. Creo que nunca conseguiré perdonarme por eso. La gente me pregunta por qué siempre estoy triste, que lo notan en mi voz, pero es que ese es mi tono. Todos piensan que estoy siendo agresivo por mi forma de hablar. Si me preguntan y respondo algo que no les gusta, creen que busco pelearme con la gente. Tú sabes qué está bien o mal. Por lo menos yo sí lo sé. No puedes ir señalando cuando tú sabes lo que está bien o mal, y eso lo has hecho ahí fuera. A veces hay que hacer cosas para sobrevivir. Es por pura supervivencia. ¿Tú no lo haces? ¿Y tú lo haces por eso? Sí, cada día, cada día, cada día. Tengo 31 años. Tengo 2 hijos, un niño de 12 y una niña de 7. Me crié con mis abuelos porque mi madre era drogadicta y nunca conocí a mis padres. Crecer aquí, en esta ciudad, es muy... Ves demasiadas cosas, drogas, prostitución, ves de todo. Casas abandonadas, niños que mueren heridos por disparos cada fin de semana. El sobrino de una hija de mi madre murió el viernes pasado, con solo 17 años. En mayo cumpliría 18. Le dispararon 3 veces en la espalda y una en la cabeza. Es una locura, una locura. Hay heridos por disparo todos los días. Tienes que ir mirando siempre quién está detrás, porque puede ser alguien que no le guste lo que estás haciendo y te siga para dispararte. Llevo muchos años aquí y he visto mucho dolor. Mucha gente atemorizada, con miedo, confundida. Es una pena tener que vivir en una comunidad así. La desestructuración familiar y el desempleo han provocado el surgimiento de bandas en la comunidad negra. Cada una marca su territorio con pintadas, y cualquier falta de respeto entre ellas se considera una violación de leyes que no están escritas, pero para la que sí hay castigo. Las pandillas defienden sus territorios a base de tiroteos y violencia. Estas pandillas crean tal problema en los barrios que incluso los vecinos deben tomar medidas de seguridad. Fui a la cárcel por un tiroteo. Me metí en una pelea, me cortaron la cara y les pegué una paliza. Si todos los días te despiertas y ves casas abandonadas y ruinas, es muy difícil tener una actitud positiva. Todo lleno de hierbajos, casas desiertas, cristales y botellas rotas por todas partes. Basura. Lo que te transmite es negatividad. No estás motivado para salir a buscar un trabajo a las fábricas ni nada de eso. Yo lo intento. Intento tener una vida mejor para mí y para mis hijos y hacerlo diferente a como lo hizo mi padre. Hacerlo mejor. Un grupo de jóvenes de Detroit y de todo el país ya están marcando esas diferencias en una de las comunidades negras de la ciudad. Compraron este terreno por una módica suma.
y han construido este invernadero con mucho esfuerzo y ayudas privadas. Piensan abastecerlo con energía solar y eólica y tienen como objetivo acabar con la tasa de desempleo y crear nuevas oportunidades para esta vecindad. Hay muchas razones por las que la gente abandona las casas. Las condiciones, su situación personal, impuestos, paro, enfermedad. Cada una ha tenido su problema. Esto no está bien y el gobierno no hace nada. Pero la realidad es que ahora que no hay dinero y todo ha estallado y los bancos no responden, nosotros tenemos que vivir por nuestros propios medios. Y es verdaderamente injusto, una auténtica vergüenza. Pero tenemos que seguir contra la adversidad por nuestra comunidad, nuestra ciudad y nuestro barrio. Al principio, Blightbusters se centró en las casas abandonadas, pero más tarde también se ha dedicado a construir edificios en terrenos vacíos, convirtiéndose en pionero de este movimiento urbano. Este es uno de los primeros jardines construidos en Detroit. Hoy en día hay planeados cerca de 50 jardines que se harán de forma voluntaria y donde los habitantes plantarán sus alimentos. Detroit es una de las ciudades que más espacio ofrece para una visión alternativa, y eso forma parte de su atractivo. A los jóvenes sobre todo les encanta su ciudad, y es un imán para artistas, escritores e idealistas apasionados de la innovación. Vienen de todas partes para hacerse un hueco y forjar un nuevo modelo de sueño americano. Uno en el que el máximo beneficio no sea la meta. Detroit fue fundado por Antoine Cadillac hace 3 siglos. Su reencarnación como Motor City duró 100 años, pero su gente ha vivido en el cauce del río durante un milenio. Teniendo esto en cuenta, sus ruinas son jóvenes, monumentos de una era acabada.